Cristi, pues bienvenida aquí a Psicología sin Censura. Gracias. Me da mucho gusto verte por acá. Gracias. ¿Cómo te fue hoy? Bien, cansado. Hoy nos tocó dar pláticas en CECITEG de Capilla de Guadalupe, justamente hablando sobre violencia de género en sentido de prevención. Entonces, pues, cansadito de arriba para abajo, pero todo bien. Me habías comentado que eras trabajadora social, ¿no? Así es. Pero la verdad es que no entiendo bien qué es trabajadora social. ¿Me puedes explicar un poquito? Claro. Mira, las trabajadoras sociales somos una mezcla de algo que tiene que ver con sociología, para entender los contextos culturales, sociales, pero también nos enseñan mucho de psicología porque hay que entender el comportamiento de la persona, hay que saber por lo que está pasando y además nos enseñan leyes, ¿no? Entonces somos medio sociólogas, medio psicólogas y medio abogadas. De todo un poco. Así es. Somos el primer frente en las intervenciones, siempre que hay una situación, por ejemplo, una problemática de violencia, algún tema de readaptación. Generalmente son temas que tienen que ver con lo social. Siempre somos como el primer frente, ¿no? Siempre somos la que va a ir a hacer la visita domiciliaria, la que va a ir a realizarte un estudio socioeconómico, la que va a ir a tocarte la puerta, la que va a estar bajando los programas de beneficencia y de asistencia. Hay muchas áreas en las que el trabajo social se puede meter y en lo que se puede hacer, desde capacitación, desde recursos humanos. Ahora sí que es cada una como lo vaya enfocando. Pero a mí en lo personal, a mí me apasiona. Yo iba a psicología, de hecho. ¿Sí? Yo quería ser psicóloga. ¿Qué optaste a entrar Por los temas de que soy mamá, no se me acomodaban los horarios, yo ya estaba grande, yo ya estudié siendo grande, entonces era como esta parte, pues no se me acomoda. Entonces encontré trabajo social, vi el programa y creo que dije, hay mucho de psicología aquí, mucho de psicoanálisis, dije, va. La verdad nunca pensé que estando adentro de la carrera me fuera a enamorar tanto de lo que realmente hace trabajo social y de lo que puedes hacer como trabajadora social. Sí. Y también me contabas que estás trabajando en igualdad sustantiva. Ajá. Y trabajo en el departamento de trabajo social. Ajá. Ahí funjo meramente como trabajadora social. Lo que hace el Instituto de Igualdad Sustantiva, bueno, es lo que anteriormente era el Instituto de la Mujer. Entonces atendemos a personas víctimas de violencia. Entonces trabajo social sigue siendo el primer frente. Recibimos a la persona que necesita la atención, se le da la asesoría y se canaliza al área respectivamente a donde se vaya a necesitar. Digamos que se hace un plan de intervención muy chiquito para saber qué necesita y, por ejemplo, ya entendemos que a lo mejor si lo que necesita en ese momento es un divorcio, pues a lo mejor la pasamos ya con la abogada de ahí del instituto o la derivamos a lo mejor a Procuraduría Social, etcétera, etcétera. Entonces nosotras tenemos como ese primer frente y esa primera decisión de lo que se le va a dar a la persona. Y bueno, posteriormente son los seguimientos, a ver cómo va, si sigue acudiendo a sus citas, si tiene alguna dificultad, si encontramos algún programa dentro de las otras dependencias de gobierno, entender, conocemos el contexto, entonces decir, mira, a lo mejor a ella también le vendría bien, no sé, una despensa, o a lo mejor ella necesita esta otra cosa, y entonces poder gestionar ese tipo de cosas es lo que nos da la amplitud dentro del trabajo social. Y dices que reciben víctimas de violencia, ¿hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Ok. De hecho, por eso se cambió. Antes era solamente el Instituto de la Mujer. De la Mujer, ajá. Y ahorita con el tema de igualdad se volvió a través de la Secretaría del Estado, se volvió la Dirección de Igualdad Sustantiva. Esto quiere decir que cualquier persona de cualquier género puede llegar y solicitar la atención. Pero solo de violencia, o sea, solo personas que han vivido violencia. Así es. Y también jóvenes, adolescentes. Adolescentes, no, solamente adultos. Ahí no atendemos a adolescentes porque entramos a un tema de familia, entonces para eso tenemos el sistema el municipal que es el DIF. Uh-huh. Entonces realmente los adolescentes y los niños nosotros no trabajamos con ellos, pero sí trabajamos con su mamá, con su papá, con la abuelita, con el tío. Ya siendo mayores de edad no hay ningún problema. Muy bien. Cristi, ¿y por qué te dio la inquietud de estudiar ya más grande, o sea, trabajadora social? Sí, fíjate que, fui mamá adolescente. Yo fui mamá a los 15 años, salí embarazada de mi primer hijo.
vivía en Guadalajara, tuve una situación de violencia justamente con el papá de mi hijo, me separo de él, me vengo a vivir un tiempo a Tepa con mis papás, y después logro tener una relación posterior y también me va, pero peor de lo que me fue la primera vez. Entonces, en estos pues yo era mamá soltera. O sea, yo me dedicaba al 100% solamente a mantener a mi hijo. Entonces, era muy difícil para mí el poder estudiar y el poder trabajar. O sea, la primera vez me salí porque estaba embarazada. Hace 21 años no era tan bien visto o tan normalizado ver a una niña de 15 años con una panza. Ahorita ya la verdad es que es muy normal y creo que como sociedad hemos hecho mucho de que lo vemos más natural. Pero antes sí era que te daban o sea, te daban el portazo en la puerta, te corrían de tu casa. Digo, no tuve tan mala suerte porque realmente mis papás siempre estuvieron ahí y tuve siempre una red de apoyo, pero en sentido, por ejemplo, de la escuela, me salí por la incomodidad de la presión social que tenía, incluso de mis maestros o de mis mismos compañeros que me empezaron como a aislar porque yo era la niña con la panza. Entonces decidí salirme de la prepa. Posteriormente viene todo este tema de las relaciones conflictivas a las que me enfrenté. Entonces yo solamente me tenía que dedicar a trabajar pues para cuidar a mi hijo, ¿no? O sea, realmente no me podía dar como ese lujo de pagar además una escuela y demás, aunque tenía el apoyo de mis papás. Hasta que, bueno, ya empezó a crecer, la vida empezó a cambiar y todo funcionó distinto. Y es cuando retomo, ahora sí, desde la prepa retomo el estudio. Y me fui así como hilo, o sea, ya no quise parar y hasta la fecha no he parado de estudiar. Estudié la prepa, inmediatamente en la universidad. En cuanto salí de la universidad, me metí a la especialidad. Tengo una especialidad en género y justicia. Y bueno, a partir de ahí fue como todo el tiempo estoy en diplomados, todo el tiempo estoy en cursos, como que ya no quiero perder ese tiempo que la vida no se me presentó. Digo, no estuvo mal, pero al final no se me presentó en su momento por las decisiones que yo tomé, de seguirla como de forma habitual o lo que se pretende que esté como dentro de la normativa. Y al final del día me presentó de otra manera y a partir de ahí pues no he parado y ya el próximo año entro a la maestría y así estoy ya nada más viendo a ver qué hago, qué estudio y dónde me pongo porque realmente para mí es como, ok, ya crié, ya pasé, ahora me puedo dedicar a mí. Ay, qué padre. Sí. Y Cristi, ahorita que me dices que tuviste 2 relaciones. Ajá. Y las 2 fueron conflictivas. Sí. ¿Qué tipo de violencia te pasó a ti? Sí, mira, en la primera, pues digo, éramos 2 adolescentes, los 2 éramos escuincles, que la verdad no sabíamos ni qué, porque esa es la realidad. O sea, el que diga, ay, es que duramos 25 años y porque nos casamos a los 15 es por aguantar. O sea, porque realmente no sabes qué estás haciendo adentro. Yo creo que ni siquiera está desarrollado el cerebro para entender que ya te tienes que hacer cargo de una casa, de un hijo, de... Entonces, pues era muy difícil. Yo venía de un contexto familiar en el que realmente no había violencia. Yo era la niña de mi papá. Era esta persona que realmente no tuvo una infancia complicada que te la pueda poner como económicamente o de sufrir estas carencias o así. La verdad es que no. Siempre he pensado que salí embarazada porque fue mi decisión y pude haberme no cuidado, pero quise intentar lo contrario. Entonces, al final del día no era por mi contexto, era porque realmente pues no supe decidir. Estaba en este tema del amor romántico, del primer amor, a mí, por ejemplo, lo que me llamaba mucho la atención era que este cuate estaba fuera de la escuela, ¿no? No iba en la secundaria junto conmigo. Entonces era esta ondita que pues sí, nos toca a todos de repente el novio de secundaria que creemos que va a ser el de toda la vida y estas cosas. Y pues al final del día, pues salí embarazada. Empezamos a vivir juntos, él me pidió que nos casáramos, yo desde un principio yo dije que yo no tenía esa como, pues no. Como necesidad, gusto, no, aspiración. Ajá, no. Entonces la decisión de mi papá fue decir, si ella no quiere, no te casas. Pero pues bueno, me convenció de irnos a vivir juntos. Imagínate, 2 crías viviendo en una casa, haciéndote cargo de gastos de niño, de todo. Fue muy difícil.
Y a partir de ahí, las cosas pues se super cambiaron, ¿no? O sea, ahí entendí que el amor romántico se acaba, que no es cierto, que cuando hay temas de dinero, cuando hay temas simplemente de que no vas en la misma línea del otro. Yo venía justo de una familia que me enseñó que tenía que estudiar, que tenía que trabajar duro, que cuando llegas a una línea de conformismo, pues empiezan a brincar las cosas. Entonces yo empecé a ver que faltaban cosas en casa, que ya no se cumplía, o sea, que con lo poquito que entraba de dinero no había, yo no me podía dar el gusto de solo quedarme en mi casa. Entonces yo quise trabajar y a partir de ahí empezaron los problemas, ¿no? Venía de una familia él muy machista, en la que las mujeres son de su casa. Entonces me empecé a meter también en conflictos con sus papás, con sus hermanos, o sea, ya era como con todo. Y fue una bola de nieve, se fue haciendo grande, grande. Empezaron, pues obviamente este tema de violencia verbal, ya nos decíamos cosas y demás. Se fue acrecentando hasta el punto que reventó y me puso una golpiza. Y ahí fue el momento que yo dije, aquí no. O sea, ese fue mi límite. Yo dije, no más. Porque ya lo hiciste una vez, lo vas a poder hacer las veces que quieras. Entonces se fue él a trabajar. Cuando él regresó, yo ya había cambiado las chapas y ya no lo dejé que entrara. Pero algo que sí fue en mi cabeza fue, ni mi papá me ha puesto una mano encima. O sea, no tengo por qué permitirlo. Y hablando de esto, pues me viene mucho esta reflexión de imagínate cuando, o sea, yo pude hacerlo porque yo no tenía un contexto difícil, pero imagínate cuando tienes normalizada la violencia. Los dejas pasar 10, 20, 30 veces y lo ves normal. Así es, porque es tu forma de vivir, es tu forma de ver. Tú estás viendo que a tu mamá está bien, que desde hace 30 años le pongan unas cachetadas. Y entonces para ti esa es la forma de ver las relaciones y la vida y la pareja. A mí, en mi caso, lo que me salvó quizá de aceptar otra golpiza, pues fue que yo no viví en un contexto así. Yo nunca vi golpes o gritos en mi casa. ¿Y tus hijos también les tocó ver eso? Porque sabemos que pues también les afecta a ellos como niños estar viendo violencia y todo. Y tú tenías ya un hijo. Tenía un niño. En ese tiempo mi hijo tenía 2 años. Según yo él no había visto porque pues está chiquito y estaba dormido. A través del tiempo y en el trabajo terapéutico que hemos tenido la fortuna de tomar ambos, pues sí, resultó que sí, él tenía este tema de sobreprotegerme mucho estando chiquito, pero no entendíamos de dónde venía hasta que en esta terapia pues salió que realmente él sí vio que me pegaron, ¿no? Entonces, te digo, se trabajó todo, él ahorita está muy bien, pero al final del día pues pensamos que los niños no van a pasar por una situación así, pensamos que no nos están viendo, pensamos que no ni siquiera pueden tomar como esa decisión, entonces siempre es como de salte, no te metas, esto a ti no te toca, tú vete para allá. O no estoy llorando, me entró algo al ojo, ¿no? Porque creemos y los estamos todo el tiempo minimizando y creemos que ellos no nos van a poder entender o que no nos van a poder consolar de repente. Pero la verdad es que sí, a su edad y en su tamaño y en su capacidad, claro que nos pueden hacer compañía. Yo no lo entendí en ese momento, para mí es que el niño estaba dormido y nada más, pero resulta pues que no. Ya en algún momento pues sí notamos que había habido cierta secuela y cierta afectación como víctima indirecta y parte de eso creo que fue mi decisión. También siempre he pensado que fue muy a tiempo que yo rompiera el círculo con este cuate, porque pues al final sí no creo que hubiera entrado mi hijo en este mismo contexto de a lo mejor estar viviendo algo que ni siquiera yo viví. Entonces le hubiera dado a él la posibilidad de vivir en algo que no es saludable y que no es sano para él. Entonces a lo mejor, no sé, ahorita tuviera un golpeadorcito o tuviera no sé, un chico agresivo y a sus 21 años es un chavo muy saludable, deportista, que nada que ver, ¿no? Exacto, porque los niños también reflejan, en sus conductas, Ajá, reflejan lo que hay mal en casa, ¿no? Claro. De repente van al psicólogo porque déjame llevar a mi niño porque tiene una conducta de agresividad o algo, y lo único que está mostrando ese niño, pues es que en casa también pasan algunas cosas, y es por eso que él pues expresa de cierta manera ese tipo de cosas. Sí, y necesitamos voltear a ver a los niños como maestros, como cuidadores. Creo que sí es importante el por qué estás reaccionando así. O por qué estás haciendo esta conducta, o sea, qué estás viendo, qué está pasando adentro de casa.
Y eso creo que es de las cosas que más me gustan del trabajo social. Les digo yo que somos chismosas con cédula profesional, porque realmente te enseñan muchísimo a investigar adentro, a ver más allá, a entender, por ejemplo, que cuando vas a hacer una visita domiciliaria hay ciertas cosas en casa dentro, hasta en un acomodo que te van dando información de que algo anda y te vuelves muy intuitiva. Entonces, eso nos ayuda muchísimo siempre en todos los casos y en los que trabajamos con personas que nos toca hacer este acercamiento, pasa eso y está padre. Ok, no, qué padre, la carrera está muy interesante. Sí. Y también, Cristi, pasas de esta etapa y luego te encuentras a otra persona y vuelves a pasar lo mismo. Y vuelvo a pasar. ¿Y con esta vez tienes no con golpes? tu otro hijo? No, esta vez no con golpes. Esta vez fue que llegué con una persona narcisista. Wow, qué difícil. Sí, yo venía pues con este tema de que pues obviamente no había funcionado, estaba chiquita, tenía 18 años, 19, y pues no sabía, yo seguía con esta creencia de que mi vida se iba a solucionar estando con alguien, todavía no me sentía en esta capacidad de poder hacer las cosas sola o sacar un hijo adelante solo. Entonces seguía en esta fantasía de la familia perfecta y del que claro que depende, necesitamos un hombre porque esté aquí, ¿sabes? Entonces, este cuate pues llegó y se pintó como el hombre más maravilloso de la vida, el que, bueno, me iba a salvar y me iba a rescatar de todos mis problemas, el mejor papá, el no sé qué, y la verdad es que fue todo lo contrario. Yo te puedo decir que en tema, si tuviera que medir los niveles de violencia que viví, definitivamente la violencia que me puso este cuate psicológicamente tuvo muchas más secuelas en mi vida que los golpes físicos. Y a veces pensamos que la violencia física es peor o no nos damos cuenta cuando están ejerciendo violencia psicológica en nosotros. Y lamentablemente como no se ve, no se siente físicamente. La tenemos normalizada. Es que ese es el punto, que tenemos muchas acciones que nos están diciendo todo el tiempo, aguas, esto no está bien. ¿Nos puedes decir algunas? Sí, por ejemplo, los chantajes, por mínimo que sean. Por ejemplo, la ley del hielo. Lo vemos en el violentómetro, ¿no? En el violentómetro, ajá. Por ejemplo, pensamos que la ley del hielo es normal. Se enojó y no me habla. O sea, ¿cuánta gente conocemos de que es que no me habla? O sea, y así empieza. Y realmente no te das cuenta que es escalable. Y empezamos con palabras como no eres importante, ¿para qué te pones eso? En mi caso era mucho atacarme sobre el físico. Entonces era, ¿por qué usas eso? Quítate eso se te ve mal. Yo así no te voy a llevar. Yo te estoy haciendo un favor. A ti nadie te va a agarrar con un hijo. O sea, te estoy haciendo un favor. Tú eres mamá soltera. Las mamás solteras son trans. Y no, es que, a ver, tú no tienes ni la prepa. O sea, yo te mantengo. Y la verdad es que llega un punto en el que le compras la idea. Y te vuelves chiquito. Y dejas de creer en ti y yo venía, por ejemplo, a mi casa y mi mamá me decía, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? ¿Dónde está esa Cristi? Me decía, es que tú eres muy vanidosa y te arreglas y andas todo el tiempo buscando. Siempre he sido muy de salir, de trabajar, de buscar alternativas y me decía, ¿dónde está? O sea, porque estás pasiva dentro de tu casa, no haces nada. O sea, ¿qué te pasa? Empecé a tener un trastorno de conducta alimenticia. Llegué a tener anorexia, llegué a pesar 40 kilos, porque en mi realidad ahí con él era, yo estoy gorda, él está mamey, yo tengo que hacer más ejercicio, yo tengo que hacer dieta, entonces dejé de comer. Entonces, aparte él todo el tiempo era, claro, tienes un hijo, estás gorda, estás aguada, vete la lonja, no te pongas eso. O sea, era todo el tiempo un bombardeo constante. Además de eso, tuve que lidiar con su familia. O sea, no era nada más él. Él me llevó a vivir a su mamá ahí, llevó a vivir a sus hermanos. O sea, fueron 6 meses que honestamente, o sea, no soy ni la mitad de la persona que soy ahorita en ese tiempo. O sea, ¿duraste con él 6 meses? 6 meses. Y con 6 meses tuvo para hacer todo eso. Y tu hijo también
estaba ahí contigo? Sí, siempre estuve con mi hijo. Él, mira, algo que tienen y tú lo debes de saber más, los narcisistas, es contigo. O sea, generalmente no le van a hacer daño a la gente que está a un lado porque son las personas más encantadoras y más para que digan, ay, mira, qué buen papá, ay, mira, ¿sabes? Y entonces yo quedo como, si yo me hubiera ido a quejar con mi mamá, por ejemplo, yo hubiera quedado como la muy mala persona que no lo atiende o lo que sea, cuando él es tan buen papá, fíjate, te aceptó con un hijo, porque aparte tenemos esta creencia cultural de que las madres independientes pues necesitamos a fuerza de un hombre para salir, ¿no? Entonces eran muchas cosas, era la presión social, era esta estructura familiar que yo visualizaba y que yo quería tener, pero al mismo tiempo no me daba cuenta del hoyo ya en el que estaba. O sea, yo tenía claro que yo no estaba feliz ahí, eso lo tenía claro, pero a pesar de tener red de apoyo, yo lo que no tenía seguro era como mi plan de escape. Yo no sabía cómo irme de ahí, yo no sabía cómo... O sea, con qué medios me tenía que mover o a dónde me iba, porque sientes pena, sientes culpa, sientes la presión del qué van a decir, es que ya la regué, en mi caso era, o sea, me salí de mi casa, me salí con uno y ahora me voy a meter con otro y ahora tampoco funcionó con otro, o sea, entonces la verdad es que eran estas cosas las que no te dejan salir, o sea, sí son muchísimos factores que no. El miedo es un miedo increíble cada que entra y escuchas la llave y sientes en la panza y no sabes si va a llegar de buenas, si va a llegar de malas, si ahora con qué te va, si lo que le pusiste en la mesa no le va a gustar, si como le planchaste la ropa tampoco. O sea, es terrible el nivel de estrés y presión que se maneja. Entonces, realmente este cuate pues nunca fue manchado con mi hijo, pero él siempre fue como ese protector que, o sea, él no dejaba que se acercara, por ejemplo, no sé, no hubo violencia física, o sea, nunca me jaló, me empujó, pero pues no necesité. No, ya con eso. Exacto. Es demasiado porque cuando ejercen violencia psicológica, pues como dices tú, te van quitando herramientas, te vas sintiendo insegura, te haces chiquita, no puedes salir adelante y te pierdes de ti misma, te desconectas. Y es tanta la violencia que ejercen que pues te pierdes y no sabes cómo cuenta. Y no te das cuenta. Ajá. Y también pues el trastorno narcisista pues es muy complejo, muy difícil. Sí. Entonces... Y para salir de ahí, o sea, de verdad es algo que te atrapa muchísimo. Me encantaría decir que hay una fórmula secreta para salir, pero yo creo que lo que sea que incluya esa receta es mucho amor propio. Y es mucho de voltearte a ver a ti antes que a la otra persona. Y cuesta muchísimo trabajo. ¿Y qué te ayudó salir de ahí? Me ayudó un incidente en el que tuvo que llegar la patrulla, literal, porque me corrió así a la calle con mis cosas, con mi niño abrazado. Y pues tuve que hablarle a mi papá. O sea, tuve que hablar. Tengo una amiga, de hecho nos decimos hermanas. Y le hablé a ella y yo primero le decía, no le digas a mi papá, ven por mí, pero no le digas a mi papá. Porque yo sentía esa pena, no es que mis papás no quisieran estar ahí, simplemente era la vergüenza. Las cosas que él me quitó y una de esas cosas era la confianza en mis papás. Y al final ella dijo, ¿sabes qué? Sí voy a ir por tu papá y él tiene que estar ahí. Entonces se viene de aquí de Tepa, yo vivo en Guadalajara, se van por mí y ese fue el punto en el que pues ahí se rompió, ¿no? Y aún así este cuate llegó con la disculpa, llegó en claro que era, y como yo estaba pasando la situación tan vulnerable, tan lo que sea, o sea, en mi cabeza era tanta la presión psicológica que yo decía, yo mañana me voy a regresar con él. O sea, mi papá me decía, agarra tus cosas y vámonos. Y yo decía, no me hace un cambio, yo mañana me voy a regresar con él. O sea, cuando fue por ti, eso todavía eso decías. O sea, a ver, el nivel de violencia que ejercen para que todavía uno esté pensando que eso está bien. Sí, y o que sea, si que te ahorita se le va a quitar lo enojado. Y ya ahorita que me perdone por el que no hice. O sea, que te perdone. Ajá, ahorita que me perdone, ya me puedo venir con él otra vez. La autoestima por los suelos. Totalmente.
Entonces, de ahí empezó esta red de apoyo, mis papás, mi mejor amiga, todo el tiempo pegados, otras mejores amigas que tenía también en Guadalajara, que se enteraron y fueron y hicieron la revolución. Y empieza esta red de apoyo, primero para sacarme del estado de salud que tenía, porque como te dije, pesaba 42 kilos, tenía una anemia aplásica, eso quiere decir que mis glóbulos rojos ya se morían antes de producir más, estuve a un grado de la leucemia, y entonces era primero preocuparnos por la parte física. Me dieron yodo, me dieron algún tipo de radiación que me tenían adentro del cuarto, con todo oscuro para que pasara el tratamiento. Y bueno, fue parte de todo, y fue cuando la primera vez que yo me enfrenté con una terapia, que mi mamá me dijo, te vas con la psicóloga, y yo decía, no, ¿por qué? Es que yo no quiero. Estaba muy estigmatizado antes ir con el psicólogo. Es que no, yo no quiero, y yo no quiero, y yo no quiero. Y me costó, y tuve mucha resistencia y mucha renuencia, pero la verdad es que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque a partir de ahí empecé a trabajar muchísimo sobre la resiliencia, sobre el amor propio, y empecé a tomar evidentemente mejores decisiones. Y cambió, o sea, a partir de ahí cambió, me costó mucho trabajo el resistirme al contacto cero, el ya no voy a hablar con él, porque además es como un imán que no te das cuenta que está pasando. Porque ahora digo, no hombre, yo tuviera los tamaños que tengo ahorita, ni siquiera lo hubiera permitido, sí, pero en ese tiempo no tenía las herramientas que tengo ahorita, la información que tengo ahorita, como para no permitir una situación así. Pero pues me tocó vivirla de malas, y pues pasó, y la verdad es que tampoco es que me quede ahí, y parte de lo que ahora soy, y con lo que ahora comparto, y con lo que ahora es justamente con el resignificar. Entiendo que ya me pasó, pero pues de mí dependía si yo me quería quedar tirada ahí, ¿no? O no hacer nada por mí, o no romper los patrones a pesar de lo doloroso que eso pueda llegar a ser, y haberme conseguido otras parejas iguales o peores, siguiendo buscando ese camino, pero no, a mí al contrario fue resignificar, y fue como, ok, ya lo pasé, ahora qué hacemos. Digo, y se escucha muy fácil, pareciera pero fue de años, o sea, me llevó muchos años entender esto, decir, ok, ya pasó. Y es que, Cristi, algo que te ayudó mucho a ti es que hayas ido a lo mejor con un terapeuta y hayas creado conciencia de lo que te estaba pasando, porque muchas personas están pasando por lo mismo, pero no ha llegado como esa luz o esa conciencia de decir, es que esto no está bien, y no tienen una red de apoyo que los saque de ahí y que les diga, ¿sabes qué? Hay otra alternativa de vivir, esto no es normal, o como bien decías, si ya lo vieron en casa, siguen repitiendo los patrones, y está bien complicado sacar a las personas de esa situación, ¿no? Sí, aparte o sea, es todo. Te vienen los temas económicos, por ejemplo, cuando ya tienes hijos, como fue en mi caso, era ¿cómo lo voy a dejar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué le voy a dar de comer? Y ahora parte de esa resignificación es justamente soy buena para algo. O sea, yo ya vendí pasteles, yo ya vendí de pozole, o sea, ya hice el montón de cosas, pero eran porque obviamente tenía que hacer algo para sacar adelante a mi hijo. O sea, güey, si tú te quieres quedar sin comer, está bien, es tu decisión, eres un adulto, pero ese niño es tu responsabilidad. Entonces empezaba a ver en qué era buena. Soy buena haciendo manualidades porque me encantan. Pues empecé a hacer que la figurita para el bolo, y empecé así. O sea, siempre hay como una alternativa, y es parte del trabajo de resignificar. O sea, encontrar en qué eres buena, que te pueda ayudar en ese momento, aunque no sea exactamente el camino que quieres tomar. Para entonces yo decía que yo iba a tener una asociación ya desde entonces. Yo decía, es que se me hacía dificilísimo ser una mamá adolescente de 16 años cuando parí, y que no hubiera atención para adolescentes. O sea, a mí se me hacía terrible que me trataban como una señora de 40 cuando yo era una escuinclita que no sabía ni qué, o sea, que no había ido nunca al ginecólogo, ¿sabes? Por ejemplo. Porque a los 15 años pues, nadie te lleva al ginecólogo. Entonces, para mí era traumante, y yo decía, es que ¿por qué? Porque no hay alguien que nos ayude. Uh-huh.
Entonces, desde ahí yo tenía como esta curiosidad de que, ay, voy a tener una asociación. Y la fui cambiando al paso de los años. Primero la quería pues para ayudar a estas mamás adolescentes, luego la quise para ayudar a los niños con TDAH, y así ha sido toda mi vida hasta que llegué a lo que pude formar ahorita. Pero era como esta parte, ok, ya sé que quiero hacer esto, ¿no? Pero en este momento de mi vida, mis posibilidades y mis herramientas, lo único que me están llevando a hacer es a vender pasteles. O es a hacer manualidades. O es a vender gelatinas en la calle, ¿sabes? Y eso no me hace menos importante o querer soñar menos. Pero cuando tú estás dentro de una situación de violencia, lo único que estás haciendo es sobrevivir. Y estás haciendo para subsistir. Entonces, no te preocupas si el pastel, a lo mejor, si le pones visión, pones una pastelería y luego dos, y luego te vuelves Marisa Lazo y tienes franquicias por todos lados, ¿no? Pero en ese momento, lo único que estás buscando es vender las 8 rebanadas de tu pastel para con eso poder comer tú y tu hijo. Sí, como la pirámide de Maslow, ¿no? Primero las necesidades básicas y hasta el final está la autorrealización, que pues, ¿cuándo vas a pensar en eso si no puedes cumplir con las necesidades básicas para estar bien tú como persona, como ser humano? Y Cristi, ahorita ya estás mencionando aquí la asociación. Ajá. Pues yo te conocí por medio de una amiga que pertenece a tu asociación Se Viva, que ¿hace cuánto tiempo entonces la formaste? Mira, Se Viva tiene 2 años, ahora sí que 2 años en el horno, y luego salió y tenía 1 año apenas que ya estamos formados como asociación, que ya tenemos un lugar, que ya podemos dar atención a las personas. Y pues surge de todo esto en un tiempo en el que pues yo estaba estudiando, necesitaba entender qué estaba pasando. Tengo esta crisis, no sé si a todos les pasa después de los 30, como de a ver dónde estoy, porque si ya estoy ruca y no estoy haciendo nada. Y me llega esta parte de que yo necesitaba encontrar como este sentido. Había durado para entonces, yo ya vivía con el papá de mi hijo, mi esposo actual, y la verdad es que me estaba yendo muy bien y todo estaba bien, pero yo tenía esta necesidad de decir, no quiero ser ama de casa. O sea, yo no me veo aquí, esto no me gusta. Yo siempre he sido la mamá que sale, que se levanta temprano, que se va y que ¿sabes? Entonces yo decía, no, yo no me puedo quedar en la casa nada más. No, y así me aventé 5 años de todos modos, por decisión, pero esa incomodidad entre que solamente estudiaba y nada más estaba en la casa, fue la que me hizo entender como, ¿qué quiero hacer? A ver, pilas. Entonces me costó como 1 año usé algo que se llama el método Ikigai, que es un método en el que vas buscando para qué eres bueno, cuál es tu plan de vida, qué es lo que tú le puedes dejar a las personas. Y el otro punto no recuerdo. El chiste es que haces como un círculo y te vas autoanalizando todo el tiempo, y es un tema de autodescubrimiento. Entonces yo empecé como a aplicarlo, me costó como 1 año, pero cuando entendí que a lo mejor mi plan de vida era resignificar lo que yo había pasado y que con eso yo podía ayudar a más personas, pero al mismo tiempo podía recuperar ese sueño de tener una asociación, pero al mismo tiempo poder atender a adolescentes, empecé a juntar como todo esto. Entonces empecé a ver para qué soy buena, y yo dije, soy buena para hablar. Soy buena para hablar, o sea, siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado estar al frente, soy buena estratega. Entonces empecé a hacer como mi check de cosas, y de ahí empiezo con Se Viva, ¿no? Digo, al principio no era solamente quiero ser una asociación. Primero la quise dirigir al tema del TDAH, mi hijo tiene TDAH, el menor. Entonces, cuando yo llego a vivir aquí a Tepa, que ya nos venimos mi esposo con mis hijos, híjole, me costó mucho trabajo encontrarle una terapia. Te estoy hablando de hace 9 años. Y no hay las clínicas que hay ahorita. No. Y antes no había eso. Entonces me costaba mucho trabajo. De por sí ya era difícil entender la condición, porque él tiene muchos rasgos autistas. Entonces, dentro de la condición, él se lastimaba mucho y tenía muchas crisis y estaba muy desregulado emocionalmente. Entonces, pues yo no entendía. Yo solamente era un niño que gritaba y lloraba todo el tiempo, o que no estaba quieto y que lo llevabas a todo tipo de deportes, y en vez de cansarse llegaba peor de activo. Y en esta lucha, yo dije, pues yo le tengo que dar las terapias. O sea, si no encuentro aquí quién
esté especializado y que no me entienda, porque pasamos por un tema de discriminación en un kinder, bueno, en 2, en realidad. ¿Aquí? Sí. Entonces, como nadie lograba como entender, aunque yo llevaba un diagnóstico, o sea, no era como solamente suponer que a mi hijo le pasa algo. Yo llevaba un diagnóstico, o sea, desde que yo empecé a notar que él tenía algo distinto, nosotros actuamos y en Guadalajara rápido le hicieron el diagnóstico. O sea, él está diagnosticado desde los 3 años. Entonces yo llegué a inscribirlo al kinder con un diagnóstico. No era que nadie supiera o que yo no supiera. Uh-huh. Y aún así fue el niño problema, fue el que no lo soportamos. Me hablaban porque se quitaba los zapatos. Yo decía, ¿qué tiene de malo? Pues déjalo. O sea, la que lava los calcetines soy yo. Uh-huh. Y entonces pasamos por esos temas y yo dije, claro, mi asociación, ya lo tengo claro, va a ser para que yo le voy a dar las terapias. Y ahí me metí a estudiar un diplomado en arte terapia. Qué padre. Para poder como controlarlo. Y mi esposo y yo nos metimos a otro curso para entender la condición desde adentro y empezar a armar estrategias, pues en casa que tuvieran. Entonces, ya con esto empiezo a ver que la arteterapia funciona, empiezo a ver todas las bondades de la arteterapia. Entonces yo dije, claro, me voy a psicología, yo voy a ser buena psicóloga. Y ahí es donde, pues, la vida me pone en el camino de trabajo social. Justo antes de terminar la carrera de trabajo social, me ofrecen el estar dentro de la unidad de atención a la violencia familiar del DIF. Y pues me quedo ahí trabajando y la verdad es que ahí justamente fue donde terminé de llenar mi Ikigai y dije, esto es lo mío, esto es para lo que soy buena y puedo hablar abiertamente de neurodiversidad y neurodivergencia, pero al mismo tiempo me apasiona la violencia porque ya la viví, porque la saqué y a partir de ahí empieza a salir todo el tema de Se Viva. Es decir, cómo armo algo que sea muy completo, que pueda apoyarlos, no solo en situaciones de violencia, sino también a la niñez, a la adolescencia, pero también ayudarlas a que salgan de eso. Y ahí justo empiezo como un ratoncito, me lleva como un año y medio, no sé cuánto. De repente así en una servilleta se venían ideas y la anotaba o a veces en las notas del celular o así y empezaba hasta que poco a poco con el tiempo le fui dando forma y decidí que quería hacer una asociación como tal. Esta asociación Se Viva tiene varios servicios entonces. Yo pensaba que nada más era para la violencia, ajá, pero hasta ahorita estás mencionando que son para varias cosas. Sí, entonces, Se Viva, ¿qué significa? Es Centro de Atención Integral para Víctimas de Violencia, Ayudarte a Se. Ah, ok. Está muy largo, entonces Se Viva está más cortito. Sí. Se acomoda. Más entendible. ¿Y qué servicios entonces ofrecen ahí en la asociación? Ok, mira, ahí te va. Se Viva trabaja en 4 ejes importantes. A través de la prevención, y esta prevención te incluye desde pláticas, conferencias, talleres, pero no solo para hablar solamente de violencias, sino que prevenimos además temas que tienen que ver con la salud mental. Al final todo lo enfocamos en la desnormalización de las violencias. Pero, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña para prevención del suicidio, evidentemente tenía que tocar el tema de las violencias. O el tema de abuso sexual, por ejemplo. ¿Sabes? Está muy relacionado a todos los temas de la salud mental, ajá, al final de cuentas. Entonces trabajamos sobre esa línea de prevención. Posteriormente tenemos la línea de atención. La línea de atención ahora sí es cuando ya hay un tema y me dice, ¿sabes qué? Sí quiero que me ayudes porque tengo esta situación. Ahí nosotros lo que hacemos es contamos con abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas. Y ahí, ¿qué hacemos? De forma integral, hacemos tu plan de intervención, es decir, si te voy a llevar tu divorcio, si te voy a llevar tu tema de pensión alimenticia, si quizá te voy a llevar un tema de pérdida de patria potestad, o a lo mejor te voy a llevar un tema penal que tiene que ver con una violación o con un abuso sexual o con un tema de violencia familiar o lesiones, te damos el acompañamiento integral justo para que tu proceso sea un poquito más amigable de lo que normalmente podría ser llevándolo sola.
que pasa luego estas cosas que durante los procesos legales, estos cuates ya son agresores, ya te saben la medida, ya saben dónde es tu punto débil y terminan a lo mejor haciéndote que cedas a acuerdos o a convenios o incluso a condonaciones económicas donde pues ni siquiera es lo que ellos se merecían o terminas por retirar la denuncia, por ejemplo. Uh-huh. Y también veo que tienen una parte que es de emprendurismo, ¿no? Uh-huh. O sea, para todas esas personas, como a lo mejor tú lo pasaste, que no saben qué hacer. Ajá. A lo mejor están ahí por el tema económico, como bien decías, y no saben qué hacer para sostenerse. Y se me hace bien interesante que también los puedas apoyar en esa parte de emprender y hacerse de cositas, un negocio o un oficio, sí, para que puedan salir adelante. Y justamente es el tercer pilar de Se Viva, que es la parte de emprendimiento. Y ahí lo que hacemos, estamos por lanzar, de hecho, en 2 mesecitos, empieza la Universidad del Emprendimiento. La Universidad del Emprendimiento va a ser como tal una escuela donde vas a ir a que te enseñen a ser emprendedor. Es decir, vas a tener una clase, una por semana, una por quincena, y te van a enseñar desde finanzas, desde autogestión, desde las emociones, desde tu branding, cómo crear tu marca, tu logo, cómo mejorar tu producto, cómo sacarlo en redes sociales, para que en cuanto termines, a lo mejor tus 4 meses que va a durar ahora sí que la sesión, de 4 a 6 meses dependiendo, tú salgas ya grabada con tu producto y tu marca ya puesto en el mercado para que lo empieces a vender. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos como en el área de emprendedores. La otra es que también tenemos conferencias, también tenemos talleres que tienen que ver con emprendimiento. Si tú ya tienes un emprendimiento, bueno, te vamos ayudando a que lo mejores quizás o a que lo saques adelante, pero al mismo tiempo les hablamos justo de esta conciencia de la violencia económica, de lo que implica, de lo que es el empoderamiento a través de la economía, de lo que significa ser dependiente de ti y no dependiente de una persona económicamente. Ay, me gustaría saber, o sea, más bien que nos explicaras qué es la violencia económica desde tu punto de vista, porque sé que hay muchas mujeres que están en esta situación, sobre todo en esta región que son, pues, algo machistas todavía en ciertas cosas, como es que la mujer vaya a trabajar. Entonces, ¿nos puedes platicar sobre la violencia económica, sí, por favor, Cristi? Mira, la violencia económica como tal es un tema estructural. Justamente como lo dices, viene por un tema social, viene por un tema cultural, viene por un tema donde nos han enseñado a las mujeres que nosotras no tenemos derecho a tener nuestro propio dinero, porque no lo vas a saber manejar, porque no vas a saber cómo administrarlo. La violencia económica te quita la posibilidad de que tú puedas ejercer esta libertad financiera a través de tus actividades. Te prohíben salir a trabajar, quizá te prohíben estudiar, capacitarte, etcétera. Incluso la violencia económica también se puede ver cuando tú sales, trabajas, mantienes, pero al mismo tiempo tampoco puedes disfrutar ese dinero porque alguien te lo quita, porque empiezan con este tema del, pues tú pagas un recibo, yo pago otro, pero luego llega el momento de pagar ese otro recibo y tampoco lo pagas, terminas pagándolo tú, pero entonces ya no te dio dinero para la comida, entonces tú también tienes y terminas también manteniendo a esta persona que se supone que tendría que acompañarte en este tema de economía, ¿no? También la violencia económica se puede ver como violencia patrimonial, cuando las personas hacen uso de tus bienes, o sea, se hacen administradores de todos tus bienes, tus herencias, un carro, una casa y todas estas cosas, y te lo quitan. Este tema, por ejemplo, de los bienes mancomunados, que se van con este tema de que, no, pues es que somos 50 y 50 y tú me das la mitad, cuando a lo mejor fueron cosas que tú conseguiste con tu esfuerzo, que a ti te costaron, que tú te la rajaste y de repente en ese 50 y 50 hacen este sometimiento para quitártelos también. La violencia económica se ve de muchas formas, de hecho es una de las más invisibles porque la tenemos bastante normalizada, pero sobre todo es una de las que no nos dejan salir tanto hacia adelante porque se vuelve limitante
para salir hacia afuera. Es decir, ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? ¿Cómo me divorcio? ¿Cómo le quito mi casa si no tengo para pagar un abogado? Es que así estás dependiendo muchísimo de esa persona. Incluso si, por ejemplo, ella no trabaja y solamente le das cierto dinero, pues también te limita a ti como mujer si necesitas para algunas otras cosas como tu ropa o para, no sé, si quieres pintarte el cabello, tus cosas, artículos personales donde solamente te toca esta cantidad a la semana, y así hay muchísimas mujeres porque pues algunas no trabajan y solamente están a lo que ellos les dan, ¿no? Sí. Esta parte también, mujeres, es violencia económica. Sí, totalmente. Justo hoy platicaba con los chicos de prepa y les decía que desafortunadamente ahorita, en la actualidad, estamos pues en una cultura muy, muy gacha. La neta es que, no sé, nos estamos yendo por otro lado entre toda esta independencia que queremos tener y que nos ha costado tener gracias a muchos movimientos y demás. Pero luego creemos que la libertad financiera, en vez de trabajar, nos la va a dar una persona. Pero como no voy a vivir con él, pero como solamente va a ser un tema sexual con él, no voy a tener como, no me va a violentar porque pues no voy a vivir con él, que es el tema de los sugar daddies. Entonces, es decir, al cabo yo tengo a mi viejito que me mantenga y pues así, cada quien en su casa. Pero claro que sigue ejerciendo presión sobre ti. Claro que por dinero vas a tener que ceder a hacer cosas que no quieres, o aguantar cosas que tú no quieres, o a terminar en una relación sexual, por ejemplo, incómoda, con alguien que ni es de tu agrado ni de tu gusto, que va a ser por obligación y no porque realmente. Entonces, pues eso no cambia mucho de la realidad que tenían nuestras mamás o nuestras abuelas anteriormente, ¿no? O sea, estamos siguiendo el mismo patrón, pero de una forma distinta. Entonces yo les hacía entender eso, que realmente pues teníamos que voltear a ver si realmente es nuestra aspiración, porque nos sentimos muy independientes y muy fregonas, si realmente la motivación de esta decisión es realmente que no queremos depender de alguien, o realmente porque no encontramos cómo romper ese vínculo para sentirte realmente lo suficientemente poderosa o lo suficientemente valiente para poder afrontar esa carga y esa responsabilidad para ti misma, sin necesidad de que alguien más te la resuelva. Y ahí también entra el tema de la autoestima y también de la relación de pareja, que pues ahí está distorsionada, porque en realidad si no tendrías por qué estar en una situación así si tú como mujer y tu autoestima está bien. Ajá. Porque estás haciendo cosas que al final no quieres. Por el dinero. Por dinero. Sin un papel, a lo mejor como en el matrimonio, pero sigues dependiendo de una persona. Y pensaríamos que no es lo mismo, pero claro que tiene que ver, o sea, se engloba dentro del mismo contexto. Vas a seguir dependiendo de una persona para tener dinero, para salir, para comprar tus cosas, para irte a donde tú quieras, con la presión de que vas a tener un viejito de 70 años que te va a estar diciendo, hey, mija, ven por tu chivo, pero te voy a cobrar. Claro. Y también el tema de la violencia sexual, ¿no? Que también, como decías, que de repente que te dicen cosas, estás fea, pareces hombre, sí. No sé, ¿no? Algunas cosas así, y también que te obliguen a lo mejor a tener relaciones cuando tú no quieres. Sí. Que eso ya sería otro tema muy difícil también. Y son temas fuertes. ¿Abusos? Sí, son temas fuertes, son temas que incluso legalmente muchas veces no puedes hablar de ciertas cosas por tema de lo delicado que llegan a ser las carpetas de investigación, pero al final también es parte de la conciencia que tenemos que tomar. El no es no, si tú estás incómodo en ese momento, te quieres ir, vete. Que te digan cómo te vistes tampoco. Así o sea, como me gustaría que dejáramos señales de alerta que las mujeres también puedan identificar. Que no porque sea tu esposo, tiene que ser cuando quiera, a la hora que él quiera, como él quiera. Y no porque sea tu esposo, porque nos enseñaron a creer que estamos obligadas. Porque es tu esposo, tienes que hacerle caso. Se te va a ir con otra.
dentro de la violencia que hay con la amistad política entre mujeres, nos enseñaron este discurso de, es que si no te arreglas, te lo van a bajar. Va a llegar otra más arregladita y te lo va a quitar. Y nos hemos creído el discurso por mucho tiempo, y es un discurso muy violento. Sí. O sea, como, ¿por qué me tengo que arreglar si no quiero? A ver, primero, ¿cómo desglosamos el término arreglar? ¿Estoy descompuesta para arreglarme? O sea, ¿por qué me tendría que arreglar? Uh-huh. Sí, claro. O sea, hay muchas formas de violencia que no las estamos viendo y las tenemos muy normalizadas, sobre todo las mujeres. Sí. Y hay muchas relaciones allá afuera y espero que este episodio sirva para detectar y sacar focos. Ojalá. Focos. Y que encuentren el apoyo que necesitan para salir de esas relaciones. Sí, que sepan que siempre va a haber alguien. Yo hablaba ayer, por ejemplo, en otro programa que me invitaron, y hablaba justo de la resiliencia y yo les decía, si lo podemos poner como si fuéramos una construcción, fuéramos una casa, un edificio, la resiliencia sería justo el reconstruir esa casa y ese edificio, pero esta vez con las puertas a tu color, a tu gusto, el color de tu casa a tu gusto, con la forma de las ventanas que tú quisiste, sin necesidad de construir en algo que tú no quieres o solamente porque no hay otra forma de hacerlo. Y también le decía justo que cuando alguien se cae, cuando todo se cae, lo podemos ver en las películas con los derrumbes y estas cosas, siempre hay, fíjate, hasta en las películas llega alguien o llega un grupo de personas, siempre hay alguien que va a llegar a ayudarte a levantar escombros. Y lo mismo pasa en la vida. Pareciera que no tenemos a nadie, pareciera que no va a haber una persona, pareciera que estamos cansados de las instituciones, de las fiscalías, de los procesos, de que no me hagan caso y que no me volteen a ver, pero de verdad siempre va a haber una persona y podemos hacer memoria hasta en una situación de hospital, en una situación donde dices, ay, me trataron bien grosero, siempre va a haber una persona que va a salir y te va a ayudar. Siempre. O que te va a decir, mire señora, pues hágale por aquí, hágale por allá, y a lo mejor no te resuelve, pero a lo mejor ya mínimo te dio como esa señal de que puedes hacerlo de otra manera. Y lo mismo pasa en los casos de violencia. Pareciera que no tenemos a nadie cerca, pero siempre va a haber una persona que te puede dar como ese respirito. Así que también, Cristi, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, la asociación, en dónde está, para todas esas mujeres que quizás ya les despertaron esos focos y que necesitan ayuda, sí, que se puedan acercar? Mira, lo primero es decirles que hablen, acérquense, que no les dé vergüenza. Estamos ubicados en Cabañas 48, aquí en el centro, justo en contraesquina de la Cruz Roja. El número es 378-174-8155. Pueden mandar un WhatsApp. No tenemos un horario fijo, pero tratamos más o menos los horarios de 10 a 2 y de 4 a 8. No están fijos porque dependemos mucho también de las agendas de las psicólogas y es una movedera, pero mejor mándenos un mensajito y lo podemos agendar. Y la verdad es que, mira, las asesorías no tienen costo. Entonces tú puedes ir sin problema, contar tu situación, te sabremos decir qué hacer, a dónde ir, si se necesita presentar una denuncia, si se necesita a lo mejor que te hagamos un acompañamiento para solicitar algunas medidas de protección. Lo que sea necesario lo vamos a ver a través de la asesoría, entendiendo una vez el contexto, la historia, la situación por la que estás pasando. Todo es personalizado, no crean que les damos la misma respuesta a todas, sino que todo es muy, muy de acuerdo a cada situación. Y posteriormente pues ya vienen las derivaciones y ya veremos qué hacer. Trabajamos con cuotas de recuperación. La verdad es que pues algo que no nos mueve tanto es el dinero. Evidentemente se necesita, hay gastos que se tienen que cubrir, pero trabajamos sobre cuotas de recuperación que ustedes pueden ir pagando conforme se va acomodando. Si no tienen dinero, acérquense de todos modos, no necesitan el dinero, no necesitan que el dinero sea la preocupación por la que ustedes no puedan tomar una decisión.
para poder salir de un ambiente violento. Todo lo contrario, hay que acercarse y veremos la forma de acomodarnos. Tenemos un bazar permanente ahí en la asociación, es un bazar de ropa. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos subiendo, igual está ahí, luego les mando el enlace para que se unan. Y ese bazar nos ayuda a estar cubriendo, por ejemplo, las personas que realmente no pueden pagar absolutamente nada, ir cubriendo también los pagos o lo que ellas necesitan. Y próximamente pues vamos a sacar un programa social en el que vamos a estar recibiendo despensas para también estas personas que tenemos que no tienen acceso a buena alimentación, estarles brindando a través de las donaciones de la gente. Hay mucha gente que quiere ayudar. Claro. Y tiene esta como incertidumbre de que su ayuda llegue a buenas manos. Porque muchas veces he visto en Facebook, en este tipo de vendimias y cosas así, que piden, oigan, no tengo un bote de leche para mi bebé. Es que no tengo para darle de comer. Y entonces yo vi esa necesidad, yo decía, hay mucha gente que dice, no, es que porque anónimo, es que así no, y en qué lo vas a usar, y no sé qué. Yo digo, hay mucha gente que quiere ayudar, pero está desconfiada. Entonces vamos a hacer ese enlace entre nosotros, acercar a las personas que realmente tienen una necesidad alimenticia y una necesidad de falta de recursos. Que ustedes son el enlace. Sí, vamos a hacer el puente entre la gente que quiera donar y que quiera estarnos brindando latas de leche, medicamentos, despensas, y nosotros poder gestionar con las personas de bajos recursos, con las personas que no tienen este acceso a una mejor alimentación, a través de un estudio socioeconómico, visita domiciliaria, ya tener el decir, esta persona sí lo necesita y se lo vamos a dar a esta persona que sí lo necesita. Y obviamente estamos tratando de hacer ahí que haya más participación de la sociedad y pues a lo mejor entre esos casos nos encontramos a alguien que también la podemos salvar de la violencia y que a lo mejor su situación precaria sea porque está pasando por una situación así. Entonces, eso es parte también de lo que podemos hacer ahí. Y algo que se me había pasado a comentar es que también tenemos la consejería en adicciones. Ay, o sea, padrísimo, está súper completo toda la asociación. Sí. Y también algo que quería comentar es que no sientan, tú ya lo mencionaste, no tengan vergüenza, también es confidencial todo lo que hablan Totalmente. Con ustedes en las asesorías y que hay muchas más personas de las que piensan que están pasando por esto, o sea, que no son las únicas que han pasado por violencia, sí. Que están pasando por estos temas, para que no se sientan como que son las únicas, pues hay muchas más de las que nos imaginamos que están pasando por esto. Y yo quiero felicitarte, Cristi, por toda esta labor que estás haciendo, porque ya me tocó visitar incluso tus oficinas y ver ahí todo lo que llevan a cabo. Y yo no conocía algo así aquí. O sea, que estuviera tan completo, Ajá. tan integral, que pudiera apoyar desde todas las áreas que necesita una persona que está viviendo violencia, sí. Para que en verdad pueda salir adelante. Porque no nada más es como la parte de poner la denuncia y ya. O sea, ustedes los acompañan psicológicamente, los acompañan con el tema económico. O sea, es integral. Entonces, sí está padrísimo, de verdad. Con muchas el felicidades. Tema de sus hijos, eso es muy importante. Que tampoco se limiten con decir, ay, es que mis hijos, ¿y qué hago con ellos? Digo, a lo mejor ahorita no, pero en algún momento hasta guardería vamos a tener para que también puedan ampliarse a ese mundo de que puedan hacerse. Vamos a tener talleres también creativos y también talleres que tienen que ver con capacitación. Entonces va a estar bien padre porque obviamente es a mucho menor costo, pero vas a salir calificada para a lo mejor ya enseñarte a poner uñas, pestañas, etcétera, este tipo de talleres ocupacionales que te puedan generar un ingreso y que lo único que les pedimos pues es que acudan a los talleres también de sensibilización, porque a través de esos talleres también te vas a dar cuenta que ok, ya tengo el material, ya sé hacer esto, pero ahora cómo me animo a hacer esto otro. Entonces, sí tratamos de que nuestras usuarias se involucren en todas las actividades que hacemos y pues nada, acérquense de verdad sin miedo. Es un lugar donde no hay juicios, es un lugar donde buscamos que se trabaje a través de la empatía, de la compasión. Generalmente siempre manejo un speech con las muchachas cuando trabajamos y les digo, el día que no sientan algo aquí por las personas que atendemos, no es su lugar. Aquí de verdad sentimos
sabemos, nos ponemos en su lugar, podemos entender desde adentro el miedo que se puede llegar a sentir y la incertidumbre de no saber a dónde van. Entonces, siéntanse con la confianza que en Sea Viva siempre van a tener un abrazo. A lo mejor no vamos a saber qué hacer, pero un abrazo abrazos sí. también. Pero abrazos va a haber. Sí. Cristi, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este episodio, y también les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, porque va a haber contenido cada 15 días. Ahorita tenemos de psicología, temas de salud mental, que al final todos tenemos esta parte de generar conciencia. Todo está relacionado al final de cuentas, y el crear conciencia nos va a ayudar a que otras personas puedan salir de situaciones así. Sí, y felicidades por esto, porque le dan voz a muchas personas y eso está bien padre. Sí, muchísimas gracias, Cristi. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. En el susurro del viento voy, entre sombras y luces me pierdo hoy, donde el cielo y la tierra giran. Bajo un manto de estrellas suspiran. Los recuerdos danzan sin cesar, como hojas en un río irreal. En cada nota encuentro paz, mi alma flota en un compás. Melodías que el alma cierra, despliegan alas hechas de ternura, y en el eco de cada acorde nace un sueño sin ningún borde. Acaricio la luna en clave, con mis dedos deshago la tarde. Armonías que el piano inspira, pintan mundos que nadie olvida. Son paisajes de un corazón, Son los versos de una canción.